proseguir entonces con los ejemplos que habíamos realizado ya en clases anteriores referidos al tema de la base de datos SQLite, ¿sí? En el último video y las últimas clases que habíamos tenido habíamos insertado algunos registros en la base de datos que se llamaba primera base. Habíamos insertado varios registros consecutivos, ¿sí? Habíamos realizado la operación de insertar varios registros consecutivos con el famoso método execute many, ¿sí? Y la cláusula insorinto a partir de pasarle como valores parámetros de referencia, ¿sí? Eso es lo que habíamos hecho básicamente entonces en el último video y en las últimas clases, ¿sí? Luego habíamos usado la sentencia, básicamente select, ¿sí? Embebida dentro del método execute para poder extraer datos, ¿sí? De la base de datos que habíamos creado y los registros que habíamos ingresado en la base de datos, ¿sí? Ahora vamos a básicamente ver algo novedoso, ¿sí? En realidad no novedoso, sino algo que había quedado pendiente más bien, que era el tema de cómo generar primary case, ¿sí? En las tablas que estamos creando de las bases de datos que estamos creando en SQLite, ¿sí? Porque obviamente uno de los condicionamientos más importantes, o sea, uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de crear una base de datos y sobre todo una tabla, que es el tema que debemos respetar la integridad referencial, ¿no? Debemos que respetar el tema de la unicidad, de que cada uno de los registros de la tabla que estamos creando hoy o mañana guarden o contengan elementos que sean únicos, ¿sí? Esos registros básicamente deben ser únicos. Así que no habíamos visto hasta ahora eso, entonces lo vamos a ver. Bueno, vamos a borrar un poco todo lo que habíamos hecho. Vamos a dejar entonces solamente el cursor, ¿sí? Como lo habíamos puesto en un principio. Y vamos a crear entonces una nueva base, ¿sí? Que la vamos a llamar entonces gestión producto. Para entonces ver cómo se crea gestión producto. Cómo se crea productos, ¿sí? Cómo se crea entonces la pyramid. Y bueno, y vamos a crear entonces una tabla. Vamos a crear el cursor entonces, como habíamos dicho, en base a la conexión. Acá lo que estamos haciendo entonces es crear la base de datos que se va a llamar gestión producto ahora en este caso, y hemos definido que esa base de datos se guarde en la conexión, ¿sí? O sea, hemos creado la conexión y hemos creado la base de datos. Y ejecutamos un cursor, ¿sí? Y ese cursor va a estar definido en base a la conexión que hemos realizado con la base de datos. Luego llamamos a mi cursor, ¿sí? Y vamos a crear la tabla. Entonces vamos a ejecute el método execute y vamos entonces a crear la tabla. Fíjense que lo que voy a hacer yo es poner todas las líneas, o sea, en realidad es una sola línea, una sola sentencia. La sentencia debería estar ocupando una sola línea, pero lo que voy a hacer acá un poco es desglosarla en distintas líneas para que quede más claro cómo es la sentencia create table que vamos a realizar, ¿sí? Entonces create table, ¿sí? Productos, y abrimos paréntesis. Y acá abajo entonces voy a insertar todos los campos, ¿sí? Pero para poder realizar esto y para poder hacer que se vea en la consulta ahora, que se vean
una línea tras otra abajo, que son los parámetros que estamos pasando al método, perdón, a la sentencia create table. Para poder realizar eso se hace de la siguiente manera. Ponemos 3 así, ¿sí? 3 entrecomillado simple, y le ponemos 3 entrecomillado simple cerrando acá, donde va escrita básicamente, fíjense, la sentencia, ¿no? Y acá podemos entonces realizar eso que yo les decía. Yo puedo poner acá entonces abajo los campos que va a tener esta tabla. Código, artículo, entonces va a ser uno de los campos, ¿sí? Código artículo, que va a ser el tipo integer, entero, y a su vez acá es donde primary, okay. Acá es donde definimos entonces que este código artículo es el código que vamos a generar. Perdón, este código artículo sí, es un código del artículo que va a guardar cada uno de los registros, ¿no? Y este código básicamente es el código primary key, ¿sí? El que va a definir entonces la unicidad de la tabla, el que va a definir que cada uno de los artículos sea único, ¿sí? Bueno, entonces coma, nombre de artículo, va a ser otro campo, ¿sí? Este va a ser del tipo varchar, de 40, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, coma. Y después precio, que va a ser del tipo integer, ¿sí? Y sección, que este va a ser varchar, porque era en qué sección estamos hablando, ¿no? Del artículo que estamos guardando, 20, y acá cerraríamos entonces básicamente, listo, cerraríamos todas las columnas que estamos por crear de esa tabla. Bueno, y acá con esto obviamente cerramos el execute, ¿sí? Ahí está, perfecto. Bueno, con esto supuestamente estaríamos creando la tabla, ¿sí? La tabla productos, y a su vez la estamos creando, fíjense, con un elemento nuevo que hemos ingresado ahora dentro de SQLite, que es la primary key, ¿no? O sea, obviamente que es algo importantísimo. Si no, obviamente toda la tabla, si creáramos la tabla producto y no definimos una primary key, obviamente que me permitiría insertar registros repetidos, ¿no? Como habíamos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Que habíamos creado la tabla alumno, pero no habíamos definido un criterio primary key, o sea, no habíamos definido una clave primary key, y de alguna manera me permitía ingresar valores repetidos. Bueno, vamos entonces a ingresar varios registros con una sola sentencia para hacer más rápido. Y se acuerdan que lo hacíamos a través de una lista, ¿sí? También vamos a poner uno debajo del otro, una lista y tuplas, donde cada elemento son tuplas, ¿sí? Y vamos a ingresar entonces los elementos, ¿sí? Los registros. Al primero, entonces, el primer código va a ser 1. Este va a ser entonces pelota, el código el nombre del artículo, ¿sí? El precio va a ser, no sé, 20, ¿sí? Y la sección va a ser juguetería. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora ponemos una coma y realizamos otra inserción. Entonces, esta va a ser la número 2 y va a ser un artículo pantalón, ¿sí? Coma, va a valer 15 y
pertenece a la sección confección. ¿Sí? Coma, otro más. Vamos a ingresar 4. 3, el artículo 3 va a ser destornillador, ¿sí? Coma, va a valer 30, coma, y pertenece a la sección ferretería, ¿sí? Y el último, el 4, coma, jarrón, vale 25, coma, y pertenece a la sección céramica, ¿sí? Bueno, obviamente que ahí ya entonces hemos creado, como habíamos visto en el video anterior, hemos creado entonces una lista en donde cada uno de los elementos es una tupla y van a ser los registros que se van a ingresar a la base de datos, ¿sí? Bueno, llamo ahora a mi cursor, ¿sí? Punto execute many, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo que este método llamaba básicamente, nos permitía ejecutar una sentencia de SQL embebida del tipo insert into, pero pasándole varios parámetros, ¿sí? O sea, puede ejecutar básicamente el ingreso, la inserción de varios registros al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner la sentencia insert into productos, ¿sí? Y vamos directamente no vamos a completar la sentencia como sabemos hacer con las columnas. No vamos a requerir de esta parte de la sentencia, o sea, no vamos a prescindir de esta parte de la sentencia y vamos directamente a indicarle los valores que vamos a insertar, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que se hacía pasándole los valores? Se pasaban entonces por cada una de las columnas un signo de interrogación, que eso nos indicaba cuáles eran las columnas en donde se iban a ingresar los datos que estábamos pasando de la lista, ¿no? Y después indicamos básicamente que todo esto viene como segundo parámetro como segundo parámetro del método execute many, de dónde viene, de qué lista estamos, o sea, de dónde vienen los datos, ¿no? Que vamos a ingresar como parámetro. Obviamente que vienen de la lista producto, ¿sí? Bueno, perfecto, esto supuestamente ya está listo, debería funcionar. Vamos a ver si lo escribimos bien. Acá se hace el commit, después bueno, se cierra la conexión y vamos a ver que esté todo bien. Bueno, create table, productos, donde bueno, código de artículo es de tipo integer y va a ser ahora primary key. El nombre del artículo que es de tipo varchar, ¿sí? 40. El precio que es de tipo integer y la sección que es del tipo varchar 20, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar entonces. Así, entonces creamos la base de datos gestión producto, la tabla productos y supuestamente debería tener todos estos ya, básicamente, todos estos registros y ahora sí, perfecto. Ahora está funcionando. Entonces, vamos a ver, ya debería, vamos a cerrar por las dudas, el browser, lo vamos a abrir de vuelta para que se refresque y vamos a ver, supuestamente tiene que estar ya lista la tabla, creada, la base, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Perfecto, abrimos y fíjense que, bueno, ya está. Y acá ya, fíjense lo llamativo, es que ya me está indicando con esta llavecita, si lo alcanzan a poder visualizar, me está indicando de que código artículo es del tipo integer y a su vez
es primary key, ¿sí? Con esa llavecita me está indicando que es de tipo primary key. Nombre de artículo es varchar y bueno, integer, precio y varchar también sección. Perfecto. Vamos a los datos, vamos a ver si están y exactamente acá fíjense que estarían los datos, ¿sí? Los datos ingresados ya de esta tabla producto, ¿sí? Perfecto. Bueno, obviamente que esto que estamos viendo es fundamental al momento de, como le habíamos dicho, al momento de establecer la integridad referencial, ¿no? No se puede básicamente crear una tabla y respetar la integridad referencial si no hemos recreado una primary key. Así que obviamente que esto es fundamental al momento de poder crear una tabla, ¿no? Nosotros en los videos anteriores no habíamos todavía realizado la asignación de la primary key, ¿sí? Obviamente habíamos creado la tabla solamente y lo que permitía, y lo hemos visto en clase una vez nos generó ese error, lo que permitía era ingresar varios artículos repetidos, ¿sí? Cosa que eso no se debería poder realizar. Y lo podemos ver, si quieren, haciendo un insert común, ¿sí? Para que ustedes vean que me va a dar un error, ¿sí? Bueno, vamos a ver si se puede comentar esto. Todo esto. Para comentar, también se hace a través de tres... vamos a comentar hasta acá. De tres comillas simples, ¿sí? ¿Sí? Toda esa parte entonces queda bien comentada. Obviamente que le vamos a sacar este comentario acá para que no dé error, porque si no me va a generar, me va a querer crear la tabla. Y lo que vamos a hacer entonces es tratar de ejecutar básicamente una sentencia insert into con el método execute para ver si me deja insertar un registro que está repetido, ¿sí? Primero vamos a ingresar cualquier registro, cursor, punto execute, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces es insert into, ¿sí? En productos values y vamos a ingresar los valores, ¿sí? Bueno, acá entonces vamos a hacer así y acá lo que vamos a ingresar entonces como primer valor vamos a poder ingresar un valor 5 para que vean que ese valor sí me lo deja porque es un valor básicamente que no está, ¿sí? O sea, el 5 es un registro que supuestamente no se repite, ¿no? Es un consecutivo al que ya estaba, que era el registro 4. Entonces ingresamos, acuérdense que estamos dentro de la inserción del lenguaje embebido de las sentencias SQL, así que los valores textos se pasan con la comilla simple, ¿no? Tren, entonces como primer valor que era el nombre del artículo, coma, el valor, vamos a poner 25, coma, y la sección, ¿sí? Que era un varchar también, así que tenemos que ponerlo con comilla simple. Entonces le vamos a poner que era juguetería. ¿Sí? Perfecto. Cerramos con la comilla. ¿Sí? Y ahí estaría entonces lista la inserción de un nuevo registro. Vamos a ver entonces, para que ustedes vean que al momento de poner esta inserción que respeta, digamos, la unicidad, ¿sí? O sea, está respetando porque es un número consecutivo superior al que ya está, me va a dejar entonces supuestamente insertar a la base de datos y fíjense que sí, me lo dejó. Y si vamos entonces esto lo vamos a cerrar, a ver si lo podemos acá, ahí está, ¿ven? Refrescamos y fíjense que sí, 5 me lo dejó ingresar. Ahora bien, si nosotros en ese mismo momento queremos ingresar otro que sea el mismo, que tenga el mismo, digamos el mismo, en este caso 5, el mismo valor de primary key, fíjense que no me va a dejar, ¿sí? Así le cambiemos,
bueno, que sea por ejemplo acá muñeca, ¿sí? Que valga, no sé, 20 y que también pertenezca a juguetería. Si yo lo que quiero ingresar entonces con el mismo código de artículo, fíjense que me va a dar un error de tipo restricción unique, ¿sí? Unique. ¿Ven? Y fíjense, acá me está diciendo que no puede ejecutar, básicamente, inserinto, o sea, no puede ejecutar esta sentencia porque no estamos respetando la integridad referencial, ¿sí? La integridad de error, ¿sí? Y estamos provocando un error del tipo de restricción unique, ¿eh? Por eso es que ha fallado, básicamente. No te deja ingresar por esa cuestión. Si nosotros básicamente volvemos a ejecutar la sentencia ahora cambiándole este número y que sea uno consecutivo, sí me lo va a dejar hacer, ¿sí? Perfecto, lo dejará hacer. Y si nosotros vamos a la base de datos y refrescamos, fíjense que me indica que se ha ingresado normalmente. Bueno, puede ser entonces que fíjense que en algún momento nosotros tengamos la necesidad, sobre todo cuando estamos trabajando con primary case que son del tipo como ¿no? Del tipo integer, que nos querramos desentender del tema, ¿no? De estar poniéndole estar insertando los registros y poniéndole básicamente para que no se repita, poniéndole un número de artículo que sea consecutivo y que sea único, ¿no? O sea, que entonces cada vez que uno vaya a registrar, vaya a insertar un nuevo registro, ese registro ya se inserte con el número superior, posterior al que ya se había insertado, ¿no? De esa forma es muy cómodo para nosotros los programadores y los usuarios, y de esa forma también nos desentendemos al momento de que tengamos que insertar un nuevo registro, ¿sí? ¿Cómo se realiza básicamente esa operación? Bueno, se puede realizar básicamente agregando, bueno, vamos a agregar acá esta tabla, la vamos a generar de vuelta, vamos a generar de vuelta esta sentencia, ¿sí? Falta una. Vamos a crear de vuelta entonces la tabla. O sea, vamos a ver acá, tenemos que poner 3, 1, 2, 3, perfecto. Y para poder entonces generar esto que le decía recién, ¿no? Que básicamente ya al momento de que uno va a ingresar un nuevo registro, se inserte un nuevo registro con un número posterior y consecutivo al que ya estaba, existe entonces una sentencia que se llama, una restricción que es del tipo autoincrement, ¿sí? Que se puede colocar acá para que de esa forma entonces solo el código al momento de incrementar un nuevo registro, insertar un nuevo registro, lo haga con un número posterior consecutivo al que ya existía, básicamente, ¿sí? De esta forma entonces lo que logramos es eso, ¿no? Que solo el sistema genere un nuevo número y ese número sea un número consecutivo al que ya estaba asentado o estaba registrado en la tabla product, ¿sí? Para ello obviamente que tenemos que hacer algunos cambios. Esta no lo vamos, bueno, sí, vamos a generar de vuelta toda la tabla, y vamos a generar todos los productos de vuelta. Para eso, bueno, vamos a venir acá, vamos a borrar, ¿no? La base de datos así, básicamente, bueno, tenemos una base de datos nueva, vamos a generar una base de datos nueva, ¿sí? Vamos a venir acá a primera base, gestión producto, entonces la vamos a borrar para que se cree nuevamente y que inserte los nuevos elementos, los nuevos registros, en base ya a esto que estamos hablando, ¿no? Que se genere solo, ¿sí? Ese número de código de artículo que se autoincremente, ¿sí? Para eso, obviamente, que ya no tenemos que pasar más esto, ¿sí? Obviamente, no tenemos que pasar más el
código de artículo, ¿sí? Porque se va a autogenerar solo, ¿sí? Y obviamente que acá, para que no dé error, en el primer campo, ¿se acuerdan que este paréntesis que estaba primero de todo acá, que se pasa como parámetro en la execute many, o sea, perdón, se pasa como parámetro en la sentencia insert, ¿sí? Si nosotros dejamos básicamente este signo de interrogación, nos va a dar error, ¿sí? Porque obviamente que no estamos pasando, fíjense acá, si nosotros borramos los números, ¿sí? No estamos pasando entonces esa columna como referencia. Entonces lo que se realiza acá para que entonces se genere sola es ponerle un null, ¿sí? Y de esa forma, entonces, los únicos valores que se van a ir pasando, fíjense, va a ser pelota para la segunda columna, 20 para la tercera y juguetería para la cuarta, y así sucesivamente con todos los otros, ¿sí? Bueno, una vez que ya esta la vamos a comentar, obviamente, no la vamos un momento a ejecutar, ¿sí? A ver, esperen que acá hay un comentario, acá, perdón. Me ha dejado un comentario. Sí, listo. Bueno, esta sería entonces la forma en cómo se autoincrementaría básicamente la nueva las sentencias, cómo se incrementaría el valor del código de artículo en cada una de las inserciones, ¿sí? Con esta nueva cláusula que se llama autoincrementa, ¿sí? Sería un tipo de restricción. Un tipo de restricción que está asociada a su vez a la restricción primary key, ¿sí? Bueno, si nosotros lo ejecutamos, debería entonces crearse todo, inclusive el código de artículo solo, ¿sí? Autoincrementándose. Bueno, ya se ejecutó. Vamos a ver entonces si está autoincrementado. Vamos entonces a abrir la base de datos. Y fíjense que acá está gestión producto, ya se creó nuevamente. Y si la abrimos, fíjense que sigue indicando que es del tipo primer key, pero fíjense que acá ya está indicándome también que es del tipo autoincrement, ¿sí? Y a su vez, bueno, todos los otros campos se han creado correctamente. Si vamos entonces a los datos, fíjense que sola se ha ido incrementando, yo no le pasé en ningún momento ninguno de los códigos de artículo y se han ido incrementando solo, ¿no? Se han ido ejecutando e ingresando de acuerdo a un número que lo ha generado directamente el sistema, ¿no? Que ha sido inclusive, como decíamos, consecutivo. Cada uno de los registros siguientes han sido consecutivos al anterior, con respecto al anterior, en el valor de 1. De esta forma, entonces, logramos básicamente que eh, no se, no se repitan, ¿sí? Los registros a nivel de código de artículo, ¿sí? O sea que el valor del código de artículo sea único. Fíjense que si ejecutamos también vamos a comentar todo esto, lo vamos a copiar por luego, así no tenemos que comentar todo. Copiar, y lo borramos. Fíjense que si yo ahora hago una inserción con inserinto, ¿sí? Perdón, esta la vamos a comentar. Fíjense que si yo hago una inserción con una nueva inserción con execute y yo no le paso el valor directamente, ¿sí? Me va a ejecutar esta inserción con un nuevo registro. A ver, me parece que tengo que poner null acá, ¿no? Sí, me va a hacer. Tengo que poner acá null como primero. Ahí está, y ahí sí. A ver. Ahí está, ahora sí, exactamente. Le paso entonces, fíjense, el valor de null como primero, como código de artículo, porque lo va a generar directamente el sistema. Supuestamente entonces ya debería ser el valor 5, ¿no? Y el registro entonces muñeca 20 y juguetería. Vamos a ver entonces si eso lo hizo. Vamos a refrescar y fíjense, ahí está.
valor 5 es el nuevo valor entonces del nuevo registro muñeca juguetería. Y obviamente cada vez que vayamos a hacer una nueva inserción, fíjense, yo ahora no sé, le voy a poner trem, ¿sí? Que el tren va a salir, no sé, 45, y también es de la sección juguetería. Cada vez que vaya a hacer una inserción, entonces fíjense que me va a incrementar en 1. Actualizamos acá y ya está. Perfecto. Bueno, vamos a dejar por el momento acá y en el próximo video vamos a entonces explicar algunas otras restricciones como la restricción unique para que no haya columnas repetidas en el caso que necesitemos, y vamos a ver entonces un poco un repaso de todas las sentencias que hemos visto en lo que nosotros denominamos CRUD, ¿no? Que son todas las sentencias fundamentales que existen para poder interactuar con la base de datos, ¿sí? Las famosas sentencias de ML, ¿sí? Las que producen cambios en los registros de las tablas de la base de datos, ¿sí? Así que bueno, vamos a repasar entonces. Ya hemos visto acá la primera de todas, que es inserinto, que permite insertar. Vamos a ver entonces después select, que permite recuperar datos como ya lo habíamos visto. Vamos a ver entonces la actualización de registro de datos con la sentencia update, y a su vez cómo borrar datos con la sentencia delete, completando así de esa forma lo que sería lo que conocemos los informáticos conocemos con el nombre de CRUD.